a un mes de asumido el gobierno de Salvador Allende, se realizó el decreto para estatizar la Fábrica Nacional de Paños Bellavista. Así, la primera textil tomecina se convierte en la primera industria expropiada por el gobierno de la Unidad Popular. El motivo fue que el empresario Teófilo Yarur, dueño de la empresa, debía meses de sueldo a los trabajadores y se fue a la Argentina con sus capitales abandonando el país. Los trabajadores desarrollaron inmensas movilizaciones exigiendo al gobierno de Salvador Allende que expropiara la industria. Además, esta industria formaba parte de la familia más importante del rubro textil, el monopolio Yarur, dueño también de Fiat Tomé, Yarur, Fabrilaza, entre otras. A la expropiación de Bellavista le sigue la expropiación de Fiat Tomé en marzo de 1971 y la intervención de la industria nacional de paños en los meses siguientes. De esta manera, Tomé se constituye como un polo de desarrollo industrial, específicamente textil, pilar en el desarrollo nacional. Durante este periodo, las industrias absorben la cesantía y los trabajadores participan activamente en la gestión de la empresa en manos de los trabajadores, transformándose en un ejemplo de cómo los trabajadores chilenos hacían caminar las empresas sin patrón y se involucraban en el proceso que construía Allende, llamado la vía chilena al socialismo. Mi función también tuve una parte en esto, lo que es la industria. A la edad de 9, 10 años me tocaba venir a dejarle las viandas a mi padre y traía alrededor de 6, 8 viandas y las ingresaba aquí a la fábrica Fiat, en donde venían a buscarla con unos carritos, ¿cierto? Y nosotros teníamos acceso a entrar a la industria. O sea, era permitido ingresar incluso al departamento a dejarla. Había una buena disposición en esos años para los hijos de los trabajadores que pudieran ingresar y conocerla en la empresa. Fue administrada por los italianos. En ese tiempo, en esos años, en los años 60, 50, estaba don José Gorrini a cargo de la administración de la empresa. Y en esos años, más o menos, entre los años 50 a los 70, después hasta el golpe, se puede decir, trabajó mucha gente, más de 1.800 trabajadores eran acá en Fiat. Y había un apogeo grande en Tomé de las industrias textiles porque en general en las tres industrias que había, que era la Fiat, la Paños Tomé y la Bellavista en ese tiempo, éramos más de 5.800 trabajadores. Más la fábrica de Alianza que había en esos años, que era una fábrica que confeccionaba la alianza para los pescadores, para hacer la red y todas esas cosas. Y aquí, como les digo, han sido generaciones que han trabajado en las empresas, porque yo también cuando niño venía a dejarle la vianda a mi papá, le traía a los compañeros algunos que nos pagaban igual dinero por venir a dejártela. Y así es que... Y después cuando grande entré también a trabajar a la empresa, en el 71 yo entré a la empresa Oveja Tomé. Y mi papá trabajó ahí, mi abuelo trabajó acá en Fiat, unos tíos trabajaron en Bellavista, o sea, prácticamente la gran mayoría de los tomecinos, de los antiguos, trabajaron en las industrias textiles acá en Tomé. Bueno, yo también soy uno de ellos, con tristeza me da, porque entré yo a esta fábrica, me casé y trabajé 12 años dentro de esta industria, donde fui también delegado, pero con mucha tristeza y nostalgia, al menos para mí, porque cuando me casé tuve hijos y cuando se cerró la fábrica para mí fue una tristeza inmensa, porque tener la fuente de trabajo donde ya se rumoreaba que esto iba, digamos, a desaparecer, nosotros no lo creímos. Fue de un momento a otro cuando nuestras fuentes laborales se terminaron. Yo en especial tengo amargos
amarga tristeza después de no quedar con el pan, porque de un momento a otro me lo quitaron. Tuve que emigrar, tuve que irme a Argentina, porque acá empezó, digamos, a escasear, digamos, la fuente laboral y hubo que salir de acá. Y hoy me da tristeza de ver esto, siempre paso por aquí y tengo en este momento tristeza y a la vez también el sostén que yo lo tuve mientras estuvo, digamos, esta empresa, y lamentablemente, como dice nuestro amigo Quintana, y acá cuando niño, pero hoy no lo tenemos. Entonces, lo que pasa es que debido a la persecución que había a los que éramos dirigentes o teníamos inquietudes de siempre estar reclamando la injusticia de los trabajadores, siempre nos andaban persiguiendo y buscándonos un motivo como para poder despedirnos, deshacerse de ese dirigente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que me metieron a trabajar en clasificación de lana, de cuando empieza el proceso del tejido. Entonces tuve la oportunidad cuando me trasladaban de un lado a otro con tal de que me aburriera, aprendí todo el rodaje, todo lo que estaba relacionado con la construcción del tejido, más la preparación que traía desde la escuela industrial textil, porque era una escuela industrial textil, salimos como subtécnicos textiles. Eso me dio mucha sabiduría y aprendí todo el rubro. Y eso fue lo que sirvió como para que me llamaran después como administrador de Paños Bellavista, en el año 1972. El 72, todo el año 72, y el 73 me pilló el 11. Bellavista fue la primera fábrica que se estatizó en el año 1970. El sindicato industrial veía que debía, entonces Teófilo Yarur, dueño de Fabricana también de Santiago, dueño de unas fábricas textiles de Uruguay, empezó a extraer, a chuparse prácticamente los materiales de fábrica, con tal de dejar solamente las puras maquinarias y sacar el capital. Y por eso es que la gente se armó y paralizó las labores. Prácticamente cuando llegó el 70, la fábrica de Bellavista no tenía nada. Estando en huelga, y cuando Allende estaba en su campaña, cargo de ella. Y lo cumplió, porque después el 70, una vez elegido, la primera industria que se estatizó fue la Paños Bellavista. Y ahí empezaron a llegar los materiales. Fue un resquicio que se buscó en la ley. Eso también hay que tenerlo presente, porque no se conocían las estatizaciones ni las expropiaciones, pero sí la ley de fomento y reconstrucción del Ministerio de Economía. Había una ley de muchos años atrás que avalaba las expropiaciones en términos de ruina o de catástrofe de las empresas por situaciones de los empresarios. Entonces esa ley la aplicaron y por eso se estatizó. Empezaron a comprar lana y se mandó, me acuerdo yo, al jefe de ahí de Bellavista, señor Barrera, que era de bodega de lana, que fue uno de los jefes que se mandó a buscar lana al sur a cualquier precio, pero que tenía que traer y cubrir con materiales de la empresa para echarla a andar. Y se estableció generar condiciones o generar medidas prácticamente revolucionarias que fueran a crear, ¿no es cierto?, una área de propiedad social en contraposición a todo el esquema capitalista de la economía chilena, y se optó por estatizar, pasar a un área social que se creaba, ¿no es cierto?, en el gobierno de la Unidad Popular, todas las empresas monopólicas o las empresas principales manufactureras. Como es sabido, dentro del rubro textil, Tomé tenía una importancia principal, porque 3 de las principales industrias textiles laneras del país estaban ubicadas en Tomé.
a saber Paños Bellavista, Paños Oveja Tomé y Fiat Tomé. Y es por esa razón que una vez iniciado el gobierno de Salvador Allende, se crea en propiedad el área social de la economía, impulsada por el ministro Pedro Buscoy. Y la primera industria estatizada de Tomé fue Paños Bellavista Tomé. Y en su dirección se nombra, ¿no es cierto?, un administrador. Después fue Paños Fiat Tomé, en las mismas circunstancias, y también se nombra un administrador para que inicie todo un proceso de administración distinto, que considerara los factores políticos y generales de la economía chilena. Y con posterioridad, Oveja Tomé era una empresa que en todos sus segmentos, incluidos trabajadores, conocidos en el sector como obreros y el sector administrativo empleados, más las oficinas generales de Santiago, tenían un contingente de 1.700 trabajadores, incluidos por supuesto sus planas técnicas y de dirección. El profesor inicial fue don Gonzalo Torres, que él era un ingeniero y que trabajaba en la época en INACAP. Por circunstancias de manejo, de funcionamiento y a solicitud de los sindicatos, fue cesado en sus funciones Gonzalo Torres y él se fue nombrado, de hecho, en marzo del 72, y recién en el mes de mayo del 72 aparece el decreto de oficialización de mi nombramiento en el Diario Oficial. El tema era que fundamentalmente había que incorporar un nuevo concepto de empresa. Ya no iba a ser la empresa capitalista, sino que tenía que ser una empresa con criterio y con carácter absolutamente distinto, donde como tarea principal había que instaurar, ¿no es cierto?, un sistema de dirección que fuera colectivo, en la cual hubiera una real participación de los trabajadores en cada una de las etapas o en cada una de las funciones de la empresa. Y fue así entonces como me correspondió echar a andar mecanismos de participación que partían con un consejo de administración formado por el interventor, pero al mismo tiempo por delegados o personas nombradas directamente por las bases, por los trabajadores y también por los sectores administrativos y técnicos. La instancia de consejo de administración era compuesta por 11 personas, 10 personas elegidas por las bases en cada uno de los segmentos, siendo los prioritarios del sector industrial, el sector de trabajadores obreros, que nombraban 5 representantes, y la otra instancia, 3 los administrativos y 2 los técnicos. En atención a eso, entonces quedaba todo cubierto el espectro de las plantas, ¿no es cierto?, de los trabajadores de la empresa. La primera medida fue reducir drásticamente los diseños, aún a despecho del reclamo, digamos, del departamento comercial, en el sentido que queríamos uniformar el país. Pero se trataba de bajar 700 diseños a lo menos a la mitad, y nadie uniforma el país con 350 diseños de una empresa, ¿ya? Pero con eso se aumentaba la eficiencia, se aumentaba la productividad, aumentaba el rendimiento, porque el tiempo ocioso que había en la producción para cambiar colores, en peinado y en cada una de las secciones y la limpieza total de la maquinaria, hacía, digamos, que fueran muy ineficientes los procesos. Y esas medidas, junto, ¿no es cierto?, con toda la preocupación de los trabajadores en cada una de las secciones a través de los comités de producción, permitieron aumentar la producción de un promedio mensual de 145.000 metros, que era lo que estaba, ¿no es cierto?, de producción en la época en que nosotros asumimos como en la administración, a 175.000, que fue la producción promedio de los últimos periodos, ¿ya?, habiendo producciones PIC de alrededor de 185.000. Un administrador general de la empresa. Nosotros reemplazamos a los antiguos gerentes, porque la fábrica era estatizada, no era intervenida. Por lo tanto, yo no era interventor de la fábrica. Y en Tomé se estatizaron 2 fábricas. Se estatizó Paños Bellavista y Paños Fiat Tomé. En Paños Bellavista quedó un compañero socialista y en Paños Fiat Tomé quedé yo. Entonces, la experiencia que recibí y que viví ahí fue extraordinariamente hermosa. Yo creo que es justo que quede escrita, que quede grabada, que esto se cuente, porque quien administró la empresa no fui yo. Claro, yo tenía la cabeza,
hacía la cabeza el jefe político de esa administración, el presidente del Consejo de Administración, pero ese Consejo de Administración estaba integrado por partidos políticos y cada partido político tenía también su responsabilidad que jugar ahí. Por lo tanto yo presidía y hacía lo que ese Consejo de Administración resolvía. Y en ese Consejo de Administración estaban representados 5 trabajadores de la empresa. Entonces hacíamos lo que los trabajadores querían que se hiciera, no lo que desde afuera venía impuesto. Nunca nos impusieron desde afuera tampoco, todo lo contrario. Entonces eso es verdaderamente hermoso. Ahora, ¿cómo se gestionó? ¿Cómo se hizo ese Consejo de Administración? ¿Cómo se hicieron las elecciones de los sindicatos industrial primero y después sindicato empleados? Es otra cosa verdaderamente importante, porque allí se eligieron por trabajo directo de los trabajadores. El Consejo de Administración estaba formado por 5 representantes políticos, había un comunista, un socialista, un radical y estaba yo presidiendo el consejo, pero habían 5 representantes de los trabajadores y esos 5 representantes de los trabajadores, desgraciadamente digo yo, hacíamos mayoría de los comunistas, porque esos 5 representantes de los trabajadores se eligieron y los trabajadores eligieron 3 comunistas, un socialista y un radical. A pesar de que nosotros en esa oportunidad le pedimos, pongámonos de acuerdo, nombremos, los comunistas no queremos tener más de 1 o 2, que era lo que pensábamos. No quisieron, nos llamaron a elección y la elección determinó que los comunistas hacíamos mayoría en esa administración. Lo mismo sucedió después en el sindicato industrial. También conversamos con los aliados, le dijimos, compañeros, hagamos un sindicato en estas condiciones. No quisieron, votación general y volvimos en el sindicato industrial a ganar ese sindicato. 3 comunistas, un socialista, un radical. Entonces, así se fue componiendo este Consejo de Administración y estos sindicatos. Lo mismo pasó en el sindicato de empleados. Ahora, la fábrica entró a cumplir un rol social. Dejó de ganar plata y de entrar a amasar toda la fortuna que amasaban los particulares. La fábrica, por ejemplo, nosotros teníamos una cantera inmensa de grande, y yo dije, la cantera, nosotros no somos textiles, que vamos a estar administrando un cerro de piedra para la municipalidad, y le obsequiamos la cantera a la municipalidad. ¿Pero qué queremos nosotros? Teníamos un bosque inmenso, un bosque que habían comprado los particulares a nombre de la fábrica. Nosotros no somos forestales, ya somos textiles, vamos a eliminar también el bosque. Pero eso no lo alcanzamos a lograr, no lo alcanzamos a hacer, porque vino el golpe de Estado. Pero sí, la cantera llenó de ripio las calles que necesitaban en Tomé, y gratis. El primer interventor que mandaron de ella, esta fue la otra ocasión, no sé si en ese momento todos lo criticamos, porque nosotros al señor Massa lo conocíamos un gallo de la derecha. Y para nosotros fue una admiración. Cuando llegó aquí a hacerse cargo de Bellavista, llegó como gerente, cuando la estatizaron. Duró poco, debido a esto, porque hubo un movimiento debajo y tuvieron que sacarlo. Y ahí se nombró a Carlos Niemeyer, que es un joven socialista que venía recién saliendo de la Universidad de Concepción. Pero Carlos Niemeyer venía saliendo un poco cansado y aburrido de estudiar, entonces su tren de trabajo no era muy bueno. Entraba a las 10, a las 11, se veía a las 4, a las 5 de la tarde, entonces no. Y eso no le gustaba a los trabajadores. Estábamos en un periodo en que todos teníamos que colocar el hombro porque teníamos metas que cumplir. Y se vio la obligación entonces el Partido Socialista de sacarlo. Y cuando de ahí me llaman a mí, que a mí fue una sorpresa, cuando me llaman de Santiago, del Ministerio de Economía, y hay unos compañeros del partido, Merino también del regional, y me dicen, el compañero Silva, usted es el indicado y usted va a tener que quedarse a cargo en la administración de la empresa.
con el compañero Buco, cuando me llama me dice a mí, mira, hay que entender que la empresa estatizada de Tomé va a ser una empresa que lo único que queremos, no queremos que las utilidades sean para que ustedes sigan comprando más cosas para la fábrica. Las utilidades las vamos a tener que reutilizar en algunas cosas. Compañero Silva me dijo, usted tiene que darse cuenta de que nosotros necesitamos en Tomé un hospital. Necesitamos en Tomé canchas de fútbol para los jóvenes. Necesitamos centros de recreación para los trabajadores. Necesitamos muchas cosas. Y todo eso tiene que salir de los excedentes, de las utilidades que las empresas de esta área social, porque va a venir, ya se está planificando y programando un área social de los textiles. Entonces nosotros íbamos a trabajar con Corfo a través de un organismo que se llamaba el área textil, que la dirigía Andrés Vallanker, que fue un compañero socialista también que estaba ahí en ese momento, con los sindicatos. Regalarle un corte de paño al gobernador, regalarle un corte de paño al alcalde, regalarle un corte de paño a los regidores. Nosotros se lo eliminamos. Ya no se regala un metro de paño más, mi chica. Si quieren tener paño de paño Fiat, que lo compren. Ni yo, que era el jefe máximo de la planta, sacaba paños regalados. Hicimos una labor social. Por ejemplo, tuvimos convenios con la gente del carbón. Con la gente del carbón, por primera vez, el sindicato industrial de Enacar llegaba a Paño Fiat Tomé y los viejos venían a comprar y nosotros lo descontábamos por planilla a un precio de trabajador, no a un precio de tienda, es decir, a precio mucho menor. Por lo tanto, y este convenio lo tuvimos con varios sindicatos, una cosa bastante interesante. Es decir, la empresa entró a cumplir un rol social que antes no cumplía. Ahora, nosotros fuimos subvencionados por el Estado para empezar a trabajar, porque la empresa estaba quebrada. La empresa había quebrado y nos demoramos un año en devolverle la plata al Estado. La plata que nos prestaron para partir de nuevo, la plata que nos facilitaron para comprar nueva cantidad de lana, la plata que nos prestaron para pagar los primeros meses de sueldo, nos demoramos un año en devolverlo. Y creo que fuimos una de las pocas industrias en Chile que le devolvió la plata al Estado. Porque estábamos en condiciones de ganar. Si a pesar de que los precios no eran abusadores como son hoy día, ¿no es cierto? Nosotros entregábamos el precio no a mercado negro, sino que a mercado normal. Con esa plata nosotros estábamos en condiciones de obtener una ganancia bastante grande y la empresa empezó a tener utilidades fabulosas. Tanto es así que habíamos pensado cambiar maquinaria, porque yo me hago cargo de una empresa que tenía 500 telares Tivoli. 500 telares Tivoli, ¿qué significan? Telares del año Ñauca, telares italianos. Y teníamos apenas 24 telares Sulzer, telares más modernos. Los 24 telares Sulzer producían más y mejor paño que los 500 telares Tivoli. Ahora el telar Tivoli, ese me hacía el paño grueso. Hacíamos todo el paño militar, todo el paño escolar, para todas las Fuerzas Armadas, lo tejíamos nosotros y en Paño Fiat Tomé. Y los telares Sulzer hacían el paño precioso, el paño delgadito, el paño fino, el famoso poncho de Paño Fiat, que lo sacamos nosotros. Lo hacíamos en esa industria. Tanto es así que una vez tuvimos un encargo de Aerolíneas Escandinavas que nosotros le tejíamos un poncho especial que se lo ponían al viajero en la patita, en los pies para que ellos se calentaran. Y tuvimos una muy buena entrada con eso. Ahora, después, con los excedentes, el Consejo de Administración determinó que nosotros íbamos a ampliar la fábrica, a comprar nuevas maquinarias, ¿ya? De tal manera que la fábrica se modernizara. Ahora, como la fábrica era tan antigua, necesitábamos repuesto. Y el repuesto llegaba de afuera. El repuesto no fue boicoteado por los norteamericanos, ¿ya? ¿Y qué sucedió? Con el grupo de trabajadores, con los mecánicos
que eran más o menos unos 100 trabajadores, ellos hicieron maravillas cuando empezaban a fabricar, a arreglar las máquinas y a fabricar las cosas que nos faltaban, los repuestos que nos faltaban. Entonces allí hubo un uso de excedente que... Antes estaba como dirigente sindical en la defensa del bienestar de los trabajadores. Yo voy a tener que asumir otra responsabilidad, que es administrar todo esto junto con los trabajadores. Entonces tuve que ejercer. ¿Qué es lo primero que hice? Tuve que contar con un equipo. Yo no tenía grandes conocimientos administrativos, pero sí unos pequeños cursos que habíamos hecho a través de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Universidad de Chile en Santiago, me sirvieron como base para poder administrar de la empresa los primeros días. Lo primero que hice fue que les solicité a estos compañeros que me enviaran, porque yo era del Partido Socialista, me correspondía entonces tratar de conversar con los compañeros socialistas a ver cómo lo podíamos solucionar. Y me enviaron un compañero de allá que era jefe, que fue el jefe administrativo que tuve yo, que era un ingeniero comercial, Duerli Venega. Y Duerli falleció hace como 6 años atrás en Santiago. Duerli Venega me acompañó porque era ingeniero comercial. Entonces lo coloqué como jefe administrativo. Y acá llamé a otro compañero que era contador auditor y me sirvió como jefe de personal o relaciones públicas. ¿Ah? Y ahí con ellos formamos los tres un equipo y empezamos a administrar y a jugar. Yo ejercía el papel político y ellos la parte administrativa. Y nos entendíamos con el consejo. Teníamos un consejo de administración, en la cual hablaba ayer Coloma, ¿cierto?, donde estaban representados los trabajadores, más los representantes de los partidos políticos que representaban al Estado, al gobierno. Y yo era el moderador, el presidente del consejo. ¿Ah? Y así pudimos nosotros surgir arriba. Ahora, la primera gestión que yo me recuerdo que hice, yo llamé, había una cierta separación a raíz de la poca gestión que había hecho el compañero antes, el Niemeyer. Había una separación entre los trabajadores y los técnicos. Los técnicos casi todos se nos estaban yendo. Querían también abandonar el trabajo porque se sentían desprotegidos. Yo me recuerdo que los llamé, conversamos con ellos primero, conversé con ellos en una reunión aparte y conversé con ellos después en una reunión general con todos los trabajadores y les hicimos ver que todos nos necesitaban, que todos éramos útiles, que los técnicos y los trabajadores, ¿cierto?, los manufactureros, los manuales, todos necesitamos echarle para arriba para que esta empresa surja. Lo entendieron y se empezó a ejercer la misma autoridad que antes se ejercía, o sea, el respeto hacia el técnico, el jefe de departamento, hacia sus jefes de las secciones y hacer el trabajo que tenía que hacerse de acuerdo con cierto grado de disciplina y de cumplimiento. Eso fue una de las cosas que nos dio resultado. Lo otro bueno que habría que calificar, que el casino, antes era, por ejemplo, había un edificio donde tenían juegos de palitroque eso se llama, y el casino solamente era para cierta élite de empleados. Eso eran los que iban ahí. Yo lo abrí para todos los trabajadores. Se abrió el casino para todos los trabajadores, se contrató personal nuevo, se abrieron las cocinas, se ampliaron las cocinas y se abrió el casino para todos los trabajadores. Creamos sala cuna, la ampliamos, creamos un jardín infantil, contratamos parvularias, educadoras de párvulo, se creó un colegio de niños para educación especial, que fue uno de los primeros que hicimos, que le llamábamos los colegios de infradotados. Todos esos edificios que tenían para venir a pasear los patrones, todos los transformamos
en edificios que nos sirvieran para solucionar problemas sociales de la gente. La verdad es que ahí, cuando me hablan de que como administrador yo tengo que irme cerca a vivir de la industria, hay una casa, todavía está esa casa, que tenía una salida hacia la playa, hacia el mar, muy bonita. Era una casa para gerente, alfombrada, totalmente alfombrada. Y cuando yo la voy a ver, mi esposa me dice, porque también militante del Partido Socialista, no compañero, me dijo, esta casa no es para nosotros. Sigamos viviendo en la misma que tenemos. Yo vivo todavía en la misma casa, porque casualmente entonces comentábamos eso con Armando. Me dice, ¿tú estás viviendo ahí mismo? Sí, le dije, yo tengo la misma casa, el mismo jardín, tengo el mismo terreno. Entonces, vivo en Frutillares. Nunca nos movimos de ahí. Y esa casa nosotros la destinamos, cuando se destinó para el ingeniero, al ingeniero comercial que me sirvió como jefe administrativo, porque ya nosotros en otra casa grande habíamos armado ya el jardín infantil y la sala cuna. Ahora, en cuanto a los sueldos, sí, hay una razón. Pues hay una razón del punto de vista político y nosotros estábamos de acuerdo, siempre nos reuníamos con Armando. La verdad es que había una unidad bien férrea en ese tiempo entre dirigentes sindicales comunistas y socialistas. Éramos como los primos hermanos, lo decían, y por lo tanto yo también tenía una amistad con Armando y siempre lo conversábamos. Yo también recibí el sueldo que yo recibía antes. Llegué a ser un empleado particular después, en el año 70, y ese sueldo se me respetó para mí. Yo no tuve grande pago. Lo demás yo sé que se derivaba al pago, ¿cierto?, de algunas cosas que se requerían en la juventud del partido. Mantuvimos una secretaría, pagábamos oficina, y los demás también ayudamos a los jardines infantiles y se ayudó a un policlínico que tenía incluso la empresa en Bellavista. Entonces, yo no me fui a hacer rico, todo lo contrario. Cuando yo tuve que cerrar mi sitio con una malla, lo pedimos esa malla a través del almacén, o sea, a través de compra de la industria. Pero yo le dije al jefe de compra, por favor, señor García, esta compra usted me la descuenta de mi sueldo a final de mes. Yo no quiero que esto aparezca, le dije yo, como que se la compraron al jefe. No, no es así. Esto me lo descuentan. Y me lo descontaron. Conocen hoy día. La otra cosa, yo a cargo de la empresa recibí el sueldo más grande. El sueldo más alto de la empresa lo tenía yo. Supóngase hoy día, ¿cuánto? 10 millones de pesos. Mi gerente gana 10 millones de pesos. ¿Qué hacía yo? Ganaba el mismo salario que ganaba en la Escuela Industrial de Tomé, donde yo era profesor. El mismo sueldo. Me dijo el partido, hay que darle 50.000 pesos a las juventudes comunistas y con los 9 millones que resultan sobrantes, sala cuna y jardín infantil. Y se hizo la sala cuna y el jardín infantil con la plata que me correspondía a mí. Ahora, la empresa tenía 800 mujeres. 800 mujeres. Entonces, y había mamás que daban alimentación, pues tenían que salir a dar pecho a sus cabros. Y con ese dinero se hizo la sala cuna y el jardín infantil. ¿Y dónde se hizo? En la casa del gerente de la empresa. Yo seguí arrendando mi casita en Tomé, en la calle Nogueira 339. Estaba en la casa que era del gerente general acá. En este lado estaba la casa del gerente y ahí se creó el jardín. Y la sala cuna y el jardín para las trabajadoras de la empresa. Y él se fue a vivir a la población Carlos Mann. Él era hijo del director de la industrial y ahí después él se hizo cargo acá, lo envió el gobierno a hacerse cargo de la industria y efectivamente él corroboró lo que usted está diciendo, porque efectivamente fue así. ¿Y funcionó ese jardín? Y funcionó el jardín y funcionó la sala cuna. Años después ya
se instaló prácticamente el INP y FONASA aquí en ese lugar. Hasta que después ya compró Pesquera Camanchaca el edificio y ahí desarmó casas, todo lo que había y desapareció prácticamente. Su rector, que fuimos amigos de él, nos hicimos el compromiso de ayuda mutua. Con el compañero Kirchner nosotros acordamos un trabajo recíproco, en el sentido de que ellos nos iban a entregar a nosotros una caldera nueva, inmensa, grande, y educación para los trabajadores. Un acuerdo que se firmó en la fábrica con el sindicato, cosa que nosotros decíamos muy importante. Y nosotros le abríamos las puertas a la universidad para que los cabros vinieran a hacer sus prácticas, vinieran a hacer sus trabajos de ingeniería, de qué sé yo, las exigencias que la universidad le pedía a los alumnos con respecto al trabajo práctico. Y eso lo cumplimos. Alcanzamos a tener una caldera nueva, que la inauguramos antes que fuera el golpe de Estado. Y esa caldera era de suma importancia, porque nosotros teníamos antiguamente 2 calderas en la fábrica. Y cuando llegaba cerca del año de uso de las calderas, esas calderas ya estaban desmoronándose por dentro, estaban haciéndose pedazos, y en cualquier momento nos paraba la producción. Entonces, la fábrica, en manos de los patrones, paraba la fábrica durante el mes de febrero y todos los trabajadores salían de vacaciones. Y nosotros no podíamos sino que hacer lo mismo, porque no teníamos caldera para seguir funcionando. Y las calderas son el vapor, el agua caliente, todas esas cosas son fundamentales para el trabajo en apresto, por ejemplo. Y decidimos con la universidad entonces tomar esta iniciativa de hacer la caldera, de tal manera que íbamos a entrar a producir más paño, sin detener la caldera. Claro, no llegamos a eso, alcanzamos a tener la caldera construida cuando vino el golpe de Estado, pero los planes eran ese, no parar por el mes de febrero y hacer vacaciones de los trabajadores en forma programada y planificada en la batalla por la producción. Nosotros hicimos 129.000 metros de paño mensual. El máximo de la empresa, cuando la recibimos, eran 119, 118, 120. El máximo de la empresa estatizada, en manos de los patrones, habían sido 128.000 metros de paño. Era un año extraordinario para ellos. Nosotros logramos pasar a 129.000 metros de paño mensual. Pero no podíamos continuar aumentando la producción porque no teníamos maquinaria. La maquinaria nuestra era muy vieja. Por eso que el Consejo de Administración y los trabajadores habían determinado una nueva maquinaria. Mientras tanto, ¿cómo aumentar la producción? El jefe técnico de la empresa, don José Borrini Reina, que era vicecónsul de Italia en Concepción, un señor italiano que se portó muy bien, que costó que los trabajadores lo aceptaran, pero cuando el hombre se puso a trabajar, trabajó bien, ¿ya? Lo hizo correctamente. El hombre dijo, yo voy a aumentar la producción. Y 2 telares viejos que tenía, los armó de nuevo y sacó 2, 3, 4 trabajadores y me van a hacer lana para tejer. Y aumentó la producción haciendo la famosa lana cisne, que era marca nuestra, la famosa lana cisne que se vendía en Chile. Y nosotros aumentamos la producción. No podíamos pasar ya de los 129.000 metros, pero aumentamos la producción haciendo lana para tejer, entregándolo al mercado, cosa que fue muy bien recibido, por supuesto. Ahora, con respecto a la producción, sin lugar a duda que la gente se puso. En la fábrica nos visitó el presidente de la República, estuvo en Tomé, y el compañero, al visitar la fábrica, fue obligado a subir al 4.º piso, donde estaban las compañeras trabajadoras. Las trabajadoras subieron, no quisieron bajar al patio donde teníamos la asamblea. Ellas le dijeron al Chicho que tenía que subir, y el Chicho subió a entrevistarse con la compañera arriba. Claro, después se hizo la asamblea. Y fíjense que tengo la siguiente experiencia. Cuando yo converso, está hablando el presidente y me pregunta, ¿cómo va la producción? La subimos, compañeros. ¿Cuánto subieron la producción? Nosotros subimos el 12% de la producción. Y no me creyó.
no me creyó que habíamos subido el 12%. Y para que Cresta me preguntó si después, cuando siguió hablando, no se refirió en nada a la alza de la producción que teníamos en la fábrica. Después lo llevé yo a la sala de la administración y ahí me reuní con el consejo de administración, me reuní con los sindicatos y le digo al Chicho, al jefe de producción, a este señor Gorrini, José Gorrini, le digo, explíquele por favor al presidente por qué hemos aumentado la producción. Y el viejo se fue, se explicó muy bien, sí, era su salsa. Y el presidente se da vuelta y me dice, compañero, le pido disculpas. Yo no creí que ustedes habían aumentado la producción. Las disculpas a mí no, compañeros, ahí están los trabajadores, los sindicatos. Y el Chicho, como era, conversó, otro compañero, le dio la mano a cada uno de ellos. Y era eso. Y nosotros teníamos algunos telegramas que yo ponía arriba. El Ministerio de Hacienda, Corfo, el Comité Textil, saludo a la industria que ha batido, saludo a la industria que ha producido más que las otras dos textiles que tenemos en Tomé. Saludo a la industria que está produciendo más que los demás textiles en Chile. Nosotros teníamos esa cosa. Y esto va en el sentido de que significó la producción, por eso que alcanzamos a devolver la plata que nos prestó el Estado para poder dar inicio a la fábrica de nuevo. Tuvimos dificultades. Por ejemplo, hicimos un reglamento de la empresa. Un reglamento de la empresa que lo hizo toda la fábrica, sección por sección, lugar por lugar de trabajo. Allí se estudió el nuevo reglamento de la empresa. Cuando este reglamento de la empresa se apruebe, votado por todos los trabajadores, yo me paro en la asamblea y le digo a la asamblea, oye, este reglamento que nosotros tenemos es 2 veces más duro que el reglamento que ustedes tenían con la empresa privada. Y esto ustedes lo aprobaron, lo vamos a tener que aplicar, quieranlo ustedes o no quieranlo, ustedes lo votaron, ustedes decidieron esto. Y los compañeros decidieron en ese entonces por un reglamento que era mucho más estricto que el que tenía la empresa privada. Por ejemplo, los robos de lana. Se robaban lana, los trabajadores se robaban lana. Y nosotros decíamos, bienvenido que le roben la lana, si no les pagaban un moco de pago. En cambio, en la época nuestra, cuando los sueldos mejoraban, no tenían por qué robarse la lana ellos mismos. Así de simple. Y eso empezó a mejorar, empezó a cambiar la mentalidad de los trabajadores. Claro que no cambió de la noche a la mañana, porque es un proceso largo. Era como muy rígido el sistema en cuanto al control de los trabajadores. Pero en el tiempo de que hubo el cambio, los mismos trabajadores hicimos hacer un reglamento interno para mayor control de los movimientos que hubieran dentro de la empresa, en el sentido de que había mucho desfase de material, mucha pérdida, entonces se fue controlando esa parte, porque si pasábamos a ser como socios de la empresa, había que cuidarlo, para poder que el país y en el mundo, como eran tan conocidas estas empresas, pudieran tener una buena calidad de la tela y pudiéramos nosotros también dejar bien puesto a lo que era la comuna de Tomé, que éramos prácticamente conocidas en toda Latinoamérica. En esos años, como les digo, había un control, pero no tanto como después, porque después ya se pusieron vigilantes en la portería, había una revisión más completa de los mismos bolsos, porque en las viandas se traían bolsos, los camiones que venían a repartir la tela que entregaban, ahí hacían algunos convenios con los choferes y se hacía movimiento raro. Entonces, con el control ese que se empezó a crear, ya no había más pérdida y, como les repito, prácticamente los trabajadores eran socios de la empresa, entonces no era conveniente seguir robando. Que yo le señalaba por el tema que yo tenía mis diferencias, ¿ya? Por un lado, un rechazo absoluto hacia el MIR, para él eran agentes de la CIA, ¿ya? Primero el tema, ¿no es cierto?, del sectarismo, el tema, digamos, de no permitir que
que todas las instancias ideológicas tuvieran participación y representación en la fábrica y se pudieran manifestar públicamente. Siempre discutí respecto a eso, ¿ya? Y después, el otro tema era, digamos, el de buscar, y también era una demostración de sectarismo, a como diera lugar que todas las personas que estaban en la administración tenían que ser necesariamente o del Partido Comunista o del Partido Socialista. Ya, muy negativo. No pasaba un 30% de los trabajadores que fueran militantes de partido. Y en esa participación, fundamentalmente los partidos que tenían mayor cantidad de militantes como trabajadores eran el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y después empieza a desarrollar mucho el MIR y el MAPU. Particularmente en Paños Oveja el MAPU tenía una presencia bastante significativa, incluso mucho más que en la otra industria. El MIR militante han sido alrededor de unos 35, 40 militantes activos, digamos, que eran del MIR. Y después toda una periferia de simpatizantes, pero como militantes yo recuerdo, digamos, que se movilizaban más o menos alrededor de unos 35, 40 militantes. Y el Partido Socialista y el Partido Comunista alrededor de unos 80 como militantes, pero después con una periferia, digamos, de adherentes o de simpatizantes, digamos, pero como militantes alrededor de eso. Y el MAPU también anduvo en el orden de los 40 militantes, como militantes, y también con periferia, digamos, de... Pero en general como partido la presencia era alrededor de un máximo un 30%. Pero la mayor parte de los trabajadores eran gente de izquierda, muy progresista, había un porcentaje de alrededor de un 10% de democracia cristiana. Y después, por lo menos en el sector de trabajadores, sindicato industrial, prácticamente era inexistente la presencia de gente derecha. Sí había en el estamento administrativo, ¿ya? Los empleados, digamos, que se les conocía. Ahí sí había una presencia mayoritaria, porque el sindicato profesional de empleados eran en todos los casos, en todas las empresas, de gente contraria a la unidad popular. ¿Ya? Y yo a su vez tuve, digamos, en la empresa, y tuve incluso algunas discusiones con el Partido Comunista respecto a eso, con los representantes de trabajadores, dirigentes sindicales y todo el Partido Comunista, que les costaba entender, ¿no es cierto? Por ejemplo, después que se fue Hans Sellner, que fue un técnico alemán que, como le explico, que fue proclive, que fue, digamos, se hizo aproximado a nuestros ideales y cooperó mucho, fue un tipo muy jugado como jefe técnico, como ingeniero textil, ¿ya? Y después cuando había que nombrar al reemplazante, ¿ya? El Partido Comunista se jugaba internamente en la empresa en Paños Oveja porque fuera un ingeniero ya de la escuela de la Universidad Técnica, pero que no tenía ni remotamente la expertise para dirigir la empresa, pero que era de izquierda. Y yo me puse y me la jugué porque quedara como jefe técnico de la empresa, como ingeniero jefe, ¿ya? Un señor Marcelo Mislin, que era de derecha, pero que era sin ninguna duda el mejor técnico de la empresa. A mí no me interesaba que fuera de derecha. Lo que me interesaba era garantizar que la empresa siguiera cumpliendo los niveles de producción, ¿no es cierto?, y de excelencia que la empresa debía tener. ¿Ya? Y logré, después de todas las discusiones, en fin, qué sé yo, imponer mi tesis, porque en el fondo el objetivo principal de la empresa no era que fuera dirigida por un comunista o por un socialista. El objetivo final de la empresa era que fuera eficiente. Y ahí se medía el éxito de una empresa del área social. Nosotros, digamos, políticamente incorporábamos mecanismos de participación, que es lo que nos interesaba. Pero al mismo tiempo no tiene por qué una empresa socialista, una empresa del área social, ser ineficiente. Y si tiene que tener un jefe, mejor. No me interesa que sea derecha. Mientras cumpla con su función, ¿no es cierto?, y garantice de que la producción y que todo lo que a él le concierne de nuestra materia, para ayudar al desabastecimiento, ¿ya? Nosotros lo logramos de dos maneras. Una, comprándonos un camión y dejando de lado los camiones que nos trabajaban. Simplemente lo dejamos de lado. Cuando vino la directiva de los camioneros a conversar conmigo, los eché, porque ellos estaban en paro, no tenían nada que hacer en la fábrica. Y nosotros entramos con un camión nuevo, muy grande, y le poníamos dos compañeros más que andaban con el chofer.
y ellos iban y me entregaban el paño en todos los lugares de Chile. ¿Ya? Así, porque el paño nuestro lo íbamos, lo almacenábamos en Santiago y en Santiago se distribuía a todos los lugares. Pero, como teníamos paños, muchas veces fuimos a vender paño a Chillán. Y de acuerdo con el alcalde en Chillán, con el compañero entonces, estaba ahí Eduardo Contreras, con él nos pusimos de acuerdo y vendíamos el paño de Tomé en Chillán. Y en distintas calles salían nuestros compañeros, expertos en corte, expertos en tijeretazo, expertos en vender, ¿ya? Y vendíamos mercadería directamente al trabajador, a la gente que quisiera comprar, ¿ya? Y sin precio abusivo, por supuesto, todo lo contrario. Cada vez que pillábamos a alguno de ellos, nosotros íbamos, lo denunciábamos y simplemente no le entregábamos mercadería a aquella casa comercial que estuviera cobrando sobreprecio, que no correspondía. Eso lo hacíamos, y de común acuerdo con las 3 fábricas. Nosotros vivíamos en la zona de Tomé, que era muy rica en alimentación, cereales, frutas, verduras, ¿ya? Entonces ahí venían los trabajadores del campo con sus canastos, con sus cosas en el tren, y desembarcaban en Tomé y vendían todos sus productos allí. Así que ese producto de boicot de la mercadería verdura no lo tuvimos. En cambio, sí tuvimos en los almacenes. Y aquí tuvimos una cosa muy encachada. Nosotros, en una oportunidad, salvamos a los comerciantes de una deuda que ellos tenían con los bancos. Y fuimos a los bancos como empresa a pedirle a los bancos mayor tiempo para que los comerciantes pudieran pagar. Eso los comerciantes se lo debían a los trabajadores. Cuando ocurrió lo contrario, nosotros fuimos a los comerciantes y les dijimos, no, pues tienen que devolvernos la mano. Ustedes tienen que devolvernos la mano, porque si antes nos salvamos nosotros, ustedes tienen que abrir los negocios ahora. Bueno, ellos se negaron y nosotros sacamos a los trabajadores a la calle y abrimos los negocios. Tanto es así que el compañero Allende en Santiago mandó una nota urgente a la intendencia que quiten lo que está pasando en Tomé. Los trabajadores abrimos los negocios y pusimos piquetes de trabajadores para que se atendiera a la gente. No hubo ni un solo saqueo, no hubo ni un solo robo. Y todavía más, los almaceneros, los dueños de negocio, cuando yo voy a Tomé, paso por ahí, me saludan. Previo a lo que después fue el golpe del 11 de septiembre, esto fue en agosto del año 73, y en esa profundización de las movilizaciones de la derecha a través del transporte y del comercio, en Tomé los trabajadores y algunos dirigentes de trabajadores y de la empresa promovimos una reunión con la Cámara de Comercio de Tomé para efecto de que ellos no se plegaran al paro nacional como una medida más bien de efecto, es decir, como por decir, bueno, el comercio paralizó, pero en Tomé, gracias a una gestión de los trabajadores, el comercio no paralizó. Esa gestión fracasó. Los dirigentes del comercio se negaron por toda la presión que tenían de comercio a nivel nacional y fue por esa razón que se tomó la determinación de tomarse el comercio en Tomé. Salieron los trabajadores a la calle de las 3 empresas textiles, los dirigentes de la CUT, estudiantes, en fin, era la comunidad completa que estaba en las calles tomándose la ciudad. Se hizo un deserrajamiento del comercio, efectivo, eso fue real, se abrieron con Napoleón los comercios y se pusieron piquetes de trabajadores para impedir, digamos, cualquier intervención o que se perdiera algo, que hubiera, digamos, alguna intervención hacia el comercio. Era más bien el efecto político de impedir en Tomé, por decisión de los trabajadores, que el comercio parara, que cerrara las puertas. En el fondo era que mantuvieran las puertas aunque no pudieran vender, pero que era romperle, quebrarle la mano al comercio. A consecuencia de esa decisión, la Cámara de Comercio posteriormente hizo una demanda, como obviamente no podía presentarla ante los 5.000, 4.500, 5.000 o más trabajadores que estaban en las calles, hicieron la demanda personificada en Jaime Sepúlveda, presidente provincial, el presidente comunal de la CUD en Tomé, Roberto Saavedra, presidente del Sindicato Industrial de Paño Oveja Tomé, y en contra mía, que era
el interventor de Paño Oveja. A consecuencia de esa acusación fuimos detenidos y estuvimos días previos al golpe hasta el día 7, detenidos en la cárcel de Tomé. El día 8, que era un día sábado, si mal no recuerdo, es decir, no me acuerdo si era 8, pero era el día sábado previo al golpe, se hizo una manifestación, una gran concentración en Tomé, en la Plaza de Armas, frente a la municipalidad, de desagravio a los 3 personeros o dirigentes de trabajadores y de la empresa que habíamos sido detenidos, con la participación de Carlos Monte, Iván Quintana, que eran parlamentarios, senadores y diputados respectivamente, y algunos otros parlamentarios de la zona, más dirigentes provinciales de la CUD y de partidos políticos, en desagravio, como les señalo, a nosotros. Y en representación de las 3 personas que habíamos sido detenidas, me pidieron que yo hiciera intervención, que hiciera uso de la palabra en esa oportunidad. Para que la empresa siguiera surgiendo, fue nuestro interés. Y en base a eso nosotros todos nos cuidábamos unos a otros y vivíamos momentos muy bonitos, que son recuerdos, y que en el fondo creo que el empresario nunca va a querer que el obrero en sí administre una industria. Entonces, al final, digamos, esto se terminó hasta la fecha. Cuando volvieron, traían, yo vi, el asistente social nos mostró a nosotros los pechos todos quemados con los cigarros. Han de apagar los cigarros, decía ella, en tus pechos. Y los dirigentes igual fueron golpeados, maltratados. Fue una situación muy difícil realmente de olvidar, porque yo no sufrí tantos golpes ni cosas, pero persecución después sí. Después sí sufrí persecución, por eso tuve que irme 2 años para Argentina. Los poco y nada que pudimos reunir en la empresa, cuando llegó el día 8, cuando yo llegué el día 11, a las 8 de la mañana, lo primero que hicieron el equipo que teníamos nosotros ya preparado, pescaron todas las cosas, papeles, documentos que nos comprometieran, armas, todo a las calderas. Todo a la caldera. De tal manera que cuando llegaron los marinos y nos invadieron a nosotros, ya en la empresa casi ya no quedaba gente. Estaba yo solo y 2 porteros que creo que estaban cuidando la portería. Ahí me detuvieron a mí. Primero me llevaron a una reunión junto con Armando, nos dijeron que lo que teníamos que hacer, que teníamos que hacer la empresa, que varias instrucciones militares que nos dieron ahí, pero después al rato me llegaron a buscar otra y ahí ya nos sacaron para allá por frente. Llegué a la Apostadero Naval. Que esa es otra historia. Bueno, ahí me recuerdo cuando nos trajeron a la comisaría. En la comisaría no nos trataron muy bien. Yo estuve con un compañero que todavía está aquí en Tomé, que es de apellido Tobar, Juan Tobar, que él era inválido de una pierna incluso, era del MAPU ese compañero, trabajaba como empleado en la FIA. Estuvimos detenidos los 2 por casualidad ahí, y otro compañero más que era de campesino, que también lo relacionaban con nosotros como dirigentes de los campesinos, y también lo tuvieron en el mismo calabozo. La cosa es que a nosotros nos sacan de aquí y nos llevan al apostadero. Y de ahí en el apostadero nos tiran una frazada y
y nos fueron encima y nos tiran agua. Yo no sabía la verdad a dónde iba, pero nos caíamos encima de unas piedras. Después de que nos llevaron en camiones arriba. 11, el día 11 yo había ido casualmente, como estábamos, digamos, con mecanismos, con guardia, nos quedamos con comités de defensa de la fábrica, nos quedamos muchas personas, digamos, en turno en las noches, pero yo ese día estaba en la casa, pero me fui muy temprano casualmente, porque había un problema en una sección. Entonces yo me fui alrededor de las 5 de la mañana para definir, fijar algunas políticas respecto a cómo enfrentar ese tema. Cuando se acerca a mi oficina la secretaria, ya a las 8 de la mañana, a decirme de que, escuchando la radio, se había enterado, parece que había algo raro, parece que había un golpe, en fin, todo eso. Y nos fuimos inmediatamente a pedir información, a escuchar radio, en fin, todo eso, nos dimos cuenta de que era efectivamente el tan temido golpe de Estado. Como por la consecuencia de la detención que yo había tenido la semana anterior, había dado órdenes al jefe de contabilidad, ¿no es cierto?, y al jefe administrativo, de que se retiraran todos los fondos posibles, los bancos que se retiraran para tenerlos físicamente en la empresa. Lo teníamos en bóveda. Y soy culpable en Tomé de que mi industria se fuera tranquila a su casa, por las razones que le dije, no teníamos cómo. Y yo paso a la clandestinidad. Yo estaba en la segunda reunión, la tercera reunión del partido en la clandestinidad, y viendo, ordenando la Jota que hacía cosas, que quería hacer cosas, ir a robar dinamita en un lado, hacer esto otro, y decirle a los cabros, cálmense por favor, tenemos que actuar de otra manera, aquí hay que actuar con razonamiento, no estamos en condiciones. ¿Ya? El partido me dice, compañero, en la noche eran las 2 de la mañana, me dice, usted, compañero, se entrega, y yo soy uno de los tantos jefes de industria que me entregué. Y creo que soy el único que salió vivo. Digamos que había alguien del gobierno dirigiendo la empresa. Así que todo el mundo callado, todos trabajando en sus máquinas, sus labores, sus cosas, de civil. Se metían a las secciones como que era un trabajador más de los grupos, y ahí andaban sondeando y escuchando. Si alguien estaba conversando algún tema político, se puede decir, entonces tendría problemas. Pero de civil entró mucha gente a trabajar a las empresas así. En toda la industria metieron gente de civil para... Y eso era... que eran... De repente usted podía estar trabajando y de repente lo tomaban y bien, entraban corriendo nomás. Entraban corriendo, yo me acuerdo de un compañero que entraron corriendo, lo tomaron y salieron con él. ¿Por qué me llevan? Como a las 2 horas llegó llorando. Dice que le pusieron las manos así, pero hombres encapuchados que él no los conoció. Pero castigaban, que después le entró cáncer a esa persona porque se lo castigaron tan fuerte que le entró cáncer. Ahora es una persona ya no existe, o sea, dejó de existir. Pero yo me acuerdo que era un muy buen compañero, nunca estuvo en un partido político, muy travieso. Tengo muy buenos recuerdos de esta persona. ¿Cómo se llamaba? Juan, se llamaba Juan Quesada, se llamaba esa persona. Era una persona muy traviesa, muy traviesa. Claro, no me acuerdo siempre del Petitore Cabrera, no me acuerdo de un Cabrera, que era un chico que en la noche, en la mañana lo tomaron y le dispararon en los comentarios aquí en la Quebra Onda. Muy saliendo también, de acá de Tomé, claro. Ahí los llevan entre Tomé y Lirquén, prácticamente ahí los matan y los tiran como un vulgar perro, te puedo decir. Sí, pues la gente la detenían acá y se la llevaban, como le digo, a la isla. Y después ya claramente pasaba a Calabozo, hasta que posteriormente fuimos llevados a las 7 más o menos, que era un día lluvioso, me acuerdo, día martes 11 de septiembre, en una barcaza especial, llevado a la isla Quiriquina, junto a Roberto Saavedra y a Claudio Payalef, que ahora me acordé el nombre, que era jefe del departamento de personal de FIAT. Los 3 fuimos trasladados el mismo día 11 de la tarde, alrededor de las 7 de la tarde, a la isla Quiriquina. ¿Y por qué no se presentó? Porque tenía miedo. Yo sabía que ustedes estaban matando gente, asesinando gente, y yo no quería ser uno
otro igual. Pero como veo que las cosas han mejorado un poco, yo me vengo a poner a disposición. Además que salió entonces ya me dijeron, quédese tranquilo, va a quedar detenido. Y esa vez quedé detenido. Y cuando estoy detenido, cae toda la dirección del partido. Todos los que quedamos, los que estábamos participando en la noche. ¿Cómo agarraron eso? No lo sé. El hecho es que nos llevan detenidos y nos trasladan a la base naval en un remolcador en la noche. Con tan buena suerte que los marinos nos meten a todos, nos sentaron juntos. Nos sentaron juntos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? ¿Participamos en la reunión? Sí, en la reunión clandestina. ¿Qué estábamos haciendo? Bueno, ¿qué íbamos a hacer? Esperar instrucciones. ¿Llegaron instrucciones? Nunca nos llegaron instrucciones. Los torturaban y después los traían de vuelta y los tiraban a medio camino acá, en la carretera, ahí los dejaban tirados. Sin avisarle a la familia, nadie sabía a veces dónde estaba su familiar. ¿No? Hasta que llegaba todo magullado, todo machacado. Y ahí con el temor de que no sabía si lo iban a ir a buscar de nuevo, porque prácticamente entre 5, 6, hasta 7 años más o menos estuvo el gobierno maltratando a la gente en el aspecto que el día 11 de septiembre, el día 10, el día 9, se llevaban a la gente otra vez, los buscaban, los detenían y se los llevaban, y después pasaba el 12, el 13, el 15 y los largaban y los venían a tirar al camino para que volvieran a sus casas. Pero en esa época, como le digo, más o menos hasta 7 años estuvieron así sacando a la gente en esa fecha. Nos pegaron, nos maltrataron, nos tiraron al suelo, nos pateaban, nos tiraban por debajo. Como 25 días nos trataron, pero tenían una tipo cámara así debajo, unas puertecillas chicas, y por ahí nos están unas fuentes grandes de comida. Entonces decían, ahí tienen la comida, tal, y tienen que comerse la sopa. Pero era una comida que en realidad no sabía qué es lo que era. Unos frangollos, y yo no comía nada. Torturado el compañero que teníamos, el secretario del partido, que era un obrero en Bellavista. Llega torturado pero hasta las masas, compañero. ¿Ya? Él llega torturado le pegaron con goma neumática. Así que los moretones aparecieron después, pero estaba molido por dentro, con tiras de neumático. Lo levantábamos en la mañana, le sacábamos las vendas y lo bañábamos con abuelada. Era la única forma de poder compactar un poco ese cuerpo. Torturan al compañero regidor, el compañero Ormeño, regidor en Tomé, que era miembro de la dirección también, torturado. Y nosotros, manteniéndonos, sí, participamos en la reunión, no tenemos instrucciones, no nos llegaron instrucciones, nadie bajó, y nos mantuvimos ahí, y punto. Entonces, a raíz de eso, a mí me tienen detenido en Tomé, en la isla Quiriquina hasta fines de octubre del 74. Y el trato que yo recibí, compañero, fue el trato de todo prisionero nomás. Donde nos tuvieron finalmente. Bueno, los primeros días, la verdad es que fue muy significativo, porque en el regimiento, es decir, ahí en el gimnasio de la isla, estábamos todos en colchones, como digo, en el suelo. Después los del tercero o cuarto día ya todos en colchones, y aparte estaban todas las galerías donde también dormían compañeros, puede decir, en todas las galerías había así. Hubimos, yo calculo, alrededor de unos 1200, 1300 en un momento pic. Y después ya empezaron, digamos, a derivar hacia otros puntos, hacia otros centros, algunos iban quedando en libertad. Inicialmente, cuando salía alguna persona, de ahí nosotros estaba la costumbre de aplaudir, porque asumíamos, digamos, que las personas quedaban libres. Entonces cada vez que hacían unas listas, llamaban listas de personas, nosotros los aplaudíamos, las despedíamos cuando se los llevaban, digamos, ahí
al muelle sur de la isla para ser trasladados a Talcahuano. Pero a poco andar después descubrimos que no siempre las personas que salían de la isla iban en libertad. Muchas iban a centros de tortura afuera, como por ejemplo el cuartel Borgoño, y después volvían todos molidos, digamos, torturados y a veces quebrados, fracturados. Entonces de ahí nunca más aplaudíamos cuando alguien salía, porque no teníamos la seguridad de que efectivamente iban en libertad, sino que a veces iban a otras etapas. Y ahí era cuando nos empezamos a enterar de que muchas de las personas que habían estado con nosotros en la isla habían sido exterminadas, habían sido fusiladas, o a algunos le aplicaban juicios sumarios y también eran matados, masacrados, y a otros eran pasados a consejo de guerra, a consecuencia del cual hubieron también fusilamientos, y otros casos ya iban directamente a encarcelamiento, a cárceles públicas. Ese fue un proceso bastante recurrente durante todos los meses del 73, digamos, hasta diciembre del 73 y después ya en pleno año 74. Así fue como, por ejemplo, fallece el intendente de Fernando Álvarez, el intendente de Concepción, un militante del Partido Comunista, ¿ya? Un extraordinario cuadro político, una extraordinaria persona, un profesional de primera línea. O cuando nos enteramos que fueron asesinados, fueron fusilados los Isidoro Carrillo, Araneda, Contreras, dirigentes de la ENACAR, u otras personas, digamos, de otros lugares, o jóvenes tomecinos como Iván Calzadilla, Fernando Moscoso, jóvenes de 16, de 17 años que fueron fusilados, u otras personas militantes del MIR que se le aplicó juicio sumario, que se le aplicó intento de fuga y fueron masacrados, fueron acribillados camino a Concepción en Quebrada Honda. Yo fui llevado en varias oportunidades a Tomé para tortura y para interrogatorio y para carearme con compañeros que estaban en Tomé. Y recuerdo cuando la primera vez que me llevaron, ocasión en la cual yo me salvé porque desgraciadamente fallece un militante del Partido Radical que fue torturado, una persona, un profesor, yo no creo que hayan tenido la intención de matarlo directamente, una persona tan quitado de bulla, en fin, que nunca fue un militante muy activo, en fin, pero no soportó las torturas y falleció. Y a consecuencia de eso y de toda esa circunstancia que se genera, yo la verdad es que no fui ni siquiera interrogado, sino que al día siguiente me mandaron de vuelta, digamos, a la base naval de Talcahuano. Pero esa noche me enteré por un señor que era el practicante de gendarmería ahí en la cárcel de Tomé, amigo que era yo muy íntimo del hijo de Hugo Muñoz, y el señor Muñoz me confidenció, me dice, Pedrito, me dice, ¿cómo van a engañar con que estos muchachos intentaron fugarse? Yo ayudé a estos jóvenes a subirse a los celulares con que fueron trasladados. Iban quebrados.